por un día más de vida y por la oportunidad que el Señor nos da de venir a aprender su palabra esta mañana. Bienvenidos sean a la casa del Señor. Le voy a invitar que abra su Biblia en la carta a los Efesios capítulo 4, versículo 15 y 16. Vamos a darle lectura, amén, a estos versículos y así comenzamos la escuela dominical. Damos la bienvenida a cada persona que nos acompaña a través de esta transmisión. Dios les bendiga. Qué bueno que están con nosotros. De igual manera oramos por ustedes y nos da gusto que se puedan conectar por este medio. Deseamos que sean edificados a través de la palabra del Señor. Efesios capítulo 4 versículo 15. ¿Ya lo tiene listo, hermano? Dice la palabra del Señor, amén. Efesios 4:15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Siguiendo la verdad, dice, en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, que es Cristo. Es el deseo del Señor, hermanos, que crezcamos en todas las áreas de nuestra vida, y para ello pues debemos de seguir la verdad. Y al estar en la escuela dominical, hermanos, tenemos la oportunidad de aprender de esa verdad. Si no estuviéramos aquí, hermanos, tal vez sería algo incompleto, ¿verdad? El poder seguir la verdad. Entonces, todos deseamos crecer como creyentes, como cristianos, como mujeres, como varones, como jóvenes. Pues bueno, hermanos, siguiendo la verdad, dice, crezcamos en aquel que es la cabeza, que es Cristo. Así es de que, hermano, qué bueno que estamos hoy aquí en la escuela dominical para aprender la palabra del Señor, amén. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, una vez más, por la bendición que nos das de estar aquí en tu casa, Señor, de estar en esta escuela dominical para aprender tu palabra. Sabemos, mi Dios, que es tu propósito, Señor, que crezcamos cada uno de nosotros. Ahora pedimos, Señor, que nos des sabiduría, tu Espíritu Santo alumbre nuestro entendimiento para que esta verdad, Señor, estas verdades bíblicas que se enseñan en la escuela dominical, mira, mi Dios, las comprendamos, Señor, las atesoremos y las pongamos por obra. Bendice cada una de las clases y ayúdanos a cada uno de nosotros, Señor, a valorar, mi Dios, tu palabra, a valorar tu verdad, y asimismo crezcamos, Señor, y seamos unidos, mi Dios, poniendo tu nombre en alto. Bendice a los que ya están presentes, los que vienen en camino, los que están desde casa, cada uno, Señor, que tú le bendigas en esta mañana. Pedimos tu bendición, pedimos tu sanidad, pedimos tu fortaleza, y sobre todo, Señor, que cada uno sea edificado en amor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Así, hermanos, cantamos este canto y pasamos a nuestras clases. Eres tú mi
Gracias, Dios les bendiga y pueden ocupar su lugar. ¿Cómo amanecieron, hermanos? Qué bueno, gracias a Dios. Qué bueno que estamos aquí en la casa de Dios. Sabe que de alguna u otra manera entra la psicosis, ¿verdad, hermanos? De las ventas navideñas. Ya la gente anda muy preocupada, el freeway ya está muy lleno y la gente empieza, unos a perder peso y otros a ganar peso, ¿verdad? No sé cómo lo ve, unos para las fotos y otros pues para cerrar bien el año, dijo alguien, bien sanote, dicen por ahí, ¿verdad? Pero de igual manera, hermanos, nosotros estar en la casa de Dios, independientemente de la fecha del año, siempre será una bendición. Y qué bueno que estamos aquí en esta mañana, porque vamos a continuar con nuestro tema que hemos estado desarrollando y quisiera preguntar, ¿cuál es el tema que estamos desarrollando, hermanos? A ver, acá dicen, una vida conforme al corazón de Dios. De repente algunas personas me preguntan qué significa la columna vertebral del cristiano. Y yo les digo que esa era la frase célebre de los pastores de antes, hermanos. Y no es que uno quiera seguir alguna especie de tradición, no, es que esto es cierto. Los cristianos podemos caminar cuando nosotros aprendemos la palabra de Dios. Así que esta mañana vamos a dar continuidad a este tema, una vida conforme al corazón de Dios, tomando a consideración la biografía de David. Estamos todavía en la etapa en donde este hombre todavía no es rey. De alguna manera su relación con Dios se está dando más a denotar. ¿Por qué razón? Porque cronológicamente hablando hemos visto que ¿quién era David inicialmente, hermanos? Solo era un pastor, y lo uso en ese término porque no tenía reconocimiento, no era alguien visible, sus habilidades no se notaban, todo lo que sucedía, ¿quién lo sabía? Pues posiblemente solamente él y Dios, hermanos. Porque, ¿mande? Fíjese que, ¿quién sabe, hermana Carrera? Porque cronológicamente siguiendo la historia, pareciera ser que en ningún momento se menciona que el padre confiara en él como si fuera a pelear a una guerra. Entonces no lo veían todavía como tal. Pero vamos conforme a la historia, vamos aprendiendo que la vida de este joven o de este jovencito ya está escalando, ya tiene una fama, ya se le unge, se presenta ante el rey, sirve como un instrumento de consuelo para el rey. Gana la victoria contra el paladín, lo transforman o lo convierten en un hombre de los más generales que hay en el pueblo de Israel, con la finalidad, dice el rey, pues de apartarse de él, ¿verdad? Ya no tenerlo tan cerca, porque pareciera ser que se sentía que era como una sombra. Y veíamos la semana pasada cómo es que la frase de este hombre, de acuerdo al autor, dice que él se dirigía ¿con qué? Con prudencia. Y veíamos la semana pasada la importancia que nuestra relación con Dios, sí debemos de ser prudentes, hermanos, en nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar, ¿verdad? Estos tres elementos que al final del día o pueden ayudarnos o de alguna manera el antónimo de la prudencia pues es la insensatez, es la necedad. ¿Cómo nos puede llevar también a lo contrario? En el caso de David vemos que la prudencia de alguna manera atraía temor de Dios, atraía fama, pero como todo, también atraía enemigos. Yo creo que cuando vemos la palabra de Dios y vemos un hombre conforme al corazón de Dios, hermanos, algo que tenemos que tener presente es que generalmente va a haber enemigos. ¿Por qué? Porque es parte de la vida cristiana. El día de ahora vamos a atender cronológicamente, como hemos estado viendo, cómo es que la vida del rey David ahora ya no pasa solamente a ser un hombre que se dirigía prudentemente en todas sus decisiones,
sino ahora de acuerdo a primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 30, si alguien lo tiene por ahí, vamos a ver cómo la vida de este hombre ahora tiene una frase, una virtud, un rasgo que tiene que ver para un hombre conforme al corazón de Dios, tomando como referencia la biografía de David. ¿Quién lo tiene por ahí? Que lo quiera leer. Primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 30. Ahora ya no solamente se le nota como un hombre prudente, sino ahora como un hombre exitoso. Hay otras versiones que usan la palabra le iba bien. Otras versiones dice prosperaba. Porque la palabra éxito generalmente la definen las personas como una especie de mejoría económica, ¿verdad? No, el éxito no es una mejoría económica solamente. El éxito tiene que ver con todo lo relacionado en un progreso, en una prosperidad. Y precisamente una de las cosas, hermanos, que yo encuentro en la vida, no solamente del rey David, en la vida de los hombres de Dios, independientemente cómo les haya ido, porque muchos de ellos fueron mártires, algo ellos encontraron en su comunión con Dios, y es que eran hombres prósperos. Prósperos no significa dinero, próspero significa que ellos llegaban a donde Dios quería llevarlos. Unos alcanzaron éxito ministerialmente hablando, otros alcanzaron prosperidad sobre su familia, otros alcanzaron prosperidad sobre sus vidas, alcanzaron largas vidas. Por ejemplo, la vida de Abraham fue un hombre próspero. De hecho, la Biblia lo define como un hombre que en su vejez era poderoso, así dice la Biblia. Entonces, esto nos lleva a algo interesante en la comunión con Dios, que Dios, cuando mira a un hombre y tiene el buen deseo hacia el hombre, Dios quiere que el hombre progrese, hermanos. Hermanos, una pregunta que se contesta sola. ¿Cuántos sienten algo bonito cuando ven a sus hijos progresar, hermanos? Independientemente de la escala, ¿verdad? Cuando el niño llegó con su primer garabato ahí, ¿verdad? ¡Ay! Y uno, ¡ay! Y otros, ¡ay! ¿Verdad? Pero es un sentimiento. Va creciendo el joven, ¿verdad? Y llega ahí, ¿verdad? Y mamá, te traigo mi diploma de high school, ¿verdad? Que es algo que no sé si lo han hecho los muchachos, aquellos que se han graduado, pero es como una especie de decir, tú me impulsaste, tú me ayudaste, tú me guaracheaste, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y por eso es que logré la high school y se los entregan así una manera simbólica de decir, espero y te sea de tu agrado. Escala la vida de los hijos. Algunos logran la universidad y están los padres allá a las gradas entre las miles de multitudes, pensando ellos que el hijo los ve, ¿verdad? Y el hijo lo único que ve es una carita así chiquitita, así. Pero ellos sienten una satisfacción. Y así sucesivamente en la vida. Porque el ver a los hijos crecer, prosperar, progresar, es un sentimiento, es una emoción que Dios ha puesto en el hombre con el fin de que nuestras próximas generaciones sean mejores. De la misma manera en Dios, cuando Dios llama, salva, transforma la vida de sus hijos, hermanos. En la Biblia así se enseña, y seguimos como referencia a la biografía de David, sí se enseña que Dios se alegra el ver a los suyos prosperar. De repente se vienen pensamientos en el cristianismo, ¿verdad? Híjole, ahorita me está yendo muy mal. ¿Qué estará pensando el Señor para que se le quite, verdad? No, fíjese que no. Dios no tiene ese lenguaje en la Biblia. De hecho, en muchas de las ocasiones, cuando Dios castigaba o emitía un juicio sobre el pueblo suyo, le dolía. No era así como que aquí es donde me desquito. No, ¿por qué? Porque el corazón de Dios generalmente está inclinado a ver a los suyos progresar. Esta clase está dedicada a la etapa de la vida de David, cuando ya va avanzando, regresan, lo hacen general, pero ahora pareciera ser que vienen unas circunstancias en donde él, para poder haber llegado a una vida de progreso, a una vida de crecimiento, una vida de éxito, como algunos la definen, que no es necesariamente dinero, ¿cómo es que este hombre se transforma en ello? Y yo deseo, hermano, con todo mi corazón, que en el desarrollo de esta clase nosotros vayamos aquí, mire, diciendo, es cierto, lo que vivió David no está lejos de mi vida,
y pareciera ser que la vida de los hombres de Dios de alguna manera está a la par de nosotros. Tal vez en ciertas circunstancias, pero sí está a la par de nosotros. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros decidimos crea un impacto. Entonces empezamos, dice por aquí, dice, como creyentes debemos saber que Dios nos da la capacidad de progresar, lógicamente a diferentes escalas. Unos ya están creciendo espiritualmente, otros crecen económicamente, otros crecen socialmente, dependiendo, ¿verdad? Sin perder de vista que para lograrlo debemos pasar por una serie de eventos que serán los que nos permitan obtener las bendiciones de Dios. Como recuerdo aquella vez que estaban dos pastores, hermanos, sentados. Y yo hace muchos años, yo era miembro de uno de esos dos pastores. Y un pastor le dice al otro, fíjate que hace poco vino un joven, estaba yo ahí en la conversación. Dice, hace poco vino un joven, dice, y me dijo, yo quiero ser su copastor. Así fría, hermanos, así como me escuchó que usted quiso, caray. Hasta algunos voltearon. Y dice, ¿y qué le dijiste? Dice, yo le dije esta frase, Roma no se construye en un día, ni se construyó en un día, hijo. Obviamente entre pastores y en ese lenguaje yo entiendo perfectamente, hermanos, lo que quiso decir es que es un proceso. Nadie llega a la escala de una etapa de su vida no más porque sí, son procesos. Y para que David se haya convertido en un hombre que escalaba, que alcanzó el éxito, como dice la versión 60, es porque él escaló por una serie de eventos, que ahora vamos a considerar solamente 4 de él, de esta historia. Y entonces, obviamente, nuestro crecimiento en Dios, hermanos, tiene que pasar por procesos, ¿verdad? Nadie se escapa de los procesos, ¿verdad, hermanos? Nadie. Es más, hasta para crecer uno tiene que pasar por los procesos, ¿verdad? Pero en fin, y dice aquí, el conseguir éxitos como creyentes son satisfacciones que marcan nuestra comunión con Dios. Y esto es porque son parte de una vida conforme al corazón de Dios. El progreso, la prosperidad, el crecimiento, los éxitos, hermanos, pasan por filtros de procesos, porque eso nos hace hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. Así que vamos a hablar de la parte histórica, la parte cronológica, y luego entramos a la parte devocional, ¿verdad? Un tiempo de entregar a Merab. Ya David, algunos piensan o lo predican, y nosotros tenemos la impresión que simplemente llegó David, hermanos, de la batalla, y Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000, y llegó David y dijo, ¿dónde está mi mujer? No, fíjese que la Biblia así aplica y sí enseña correctamente que en realidad tenía que pasar por un proceso de purificación, por así decirlo, o de presentación. La hija del rey Saúl a David no le fue entregada en cuanto pisó así Israel, David, ¿verdad? ¿Dónde está mi mujer? No, pasan por un proceso. Por eso dice aquí, una vez que Merab estaba lista para desposarse, el rey se lo comunica a David. Sin embargo, la verdadera razón de cumplir esta promesa era para que David tuviera más razones para permanecer como guerrero en Israel. En realidad, cuando el rey toma y ofrece a su hija, es porque el rey sabía que aquel que se atreviera a vencer a un filisteo quedaría marcado como un líder, como un hombre fuerte, y sería hasta cierto punto una amenaza para los enemigos. Lo interesante de esto es que dice que esto habría oportunidades de que David, a ver, hermano, tengo la impresión, no se me brincó. Creo que sí, ahí va. El rey, esta voy a iniciar porque la anterior, fíjese que me quedé pensando, dije, caray, ¿cómo fue que se me fue así? Iniciamos con esta. El rey no cumple cabalmente con su promesa. Llega David y le dice al rey, tengo una mujer para ti, Merab. ¿Cuál es la que había ofrecido inicialmente el rey? ¿O cuál debería haber ofrecido? A ver, acá dicen la menor, ¿quién da más? ¿Por qué la mayor? Qué cosas, ¿verdad, hermanos? Oiga, ahora los hijos, ¿quiénes se casan primero? Chicos, ¿verdad? No sé por qué ese fenómeno. También me pasó, fíjese. Bueno, se casó primero mi hermano mayor y luego después yo. Pero el punto está que el rey tenía la obligación de entregar a la mayor. Y dice aquí que básicamente le dice a David, ¿sabes qué? No te voy a dar a mi hija Merab. Al contrario, dice que el rey no cumple cabalmente su promesa, a lo que su hija mayor se la entrega a Adriel Meolatita. Estuve haciendo por ahí research y en realidad este hombre no es mencionado en la Biblia, hermanos, como alguien
importante o alguien de liderazgo. Sin embargo, culturalmente hablando, los hijos a quienes se les entregaban dentro de la realeza, a dos tipos de personas: a gente política o a gente rica. Así que el rey, de alguna manera, para asegurar el futuro de su hija, la mayor, posiblemente no veía a David calificado, dice: la mayor se la voy a dar a alguien de influencia, y por eso se lo ofrece a este hombre que ni siquiera, vuelvo a repetir, se menciona en la Biblia, Adriel, que es su nombre. Dice: a lo que le es dada a Mical, a su otra hija. Entonces, prácticamente dice Saúl, el rey Saúl: mira, no te voy a dar a Merab, pero te voy a dar a Mical. Y luego dice aquí, siguiendo leyendo, que cuando se la ofrece, de alguna manera, cronológicamente la historia, dice que esta muchachita ama a David. A ver, hermanos, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Existe el amor a primera vista? ¿Qué opinan? A ver, aquí dieron una opinión que no, ¿verdad? Hermano Daniel, ¿existe el amor a primera vista? Supongo que dice que sí porque le pasó. Ok. Julián, acá la voz de la juventud del siglo XXI. A ver, Julián. Ahí está un corazón roto, ¿verdad? A ver, compártenos. Oye, si no será que se brincó todas las gradas, llegó de volada. A ver, defínanos, hermano. Ok. Bien, fíjese, dicen por ahí, hubo química, ¿verdad? Desde la primera. Bien, voy a definir, porque aquí es una pieza clave para mencionar si existe el amor a primera vista. Vio a David y se enamoró de él. Vamos a definirlo. Hermanos, de acuerdo a los teólogos, en realidad, ellos sostienen que en realidad Mical no estaba enamorada o amaba a David como amor a primera vista, sino que Mical, como toda mujer de la realeza, al ver a un hombre calificado que tuvo la fama de vencer a un gigante, que ya salía y obtenía fama y se hablaba mucho de él, es como si se le apareciera por aquí no sé, a una jovencita, a un jovencito, ¿verdad? Alguien, un basquetbolista, un deportista muy influyente, ¡ay! Se desmayan, ¿verdad? ¡Ay! Le ponen una pancarta: ya te amo. Lo que te atrae de alguna manera son sus características, como dice acá Julián. Sin embargo, yo sí quiero dejar en claro que la expresión que se usa, el amor a primera vista, en este caso no aplica. Esta mujer, más bien dicho, lo que amaba era lo que hacía David, no al hombre en sí. Yo creo que aquí hay algo interesante, ¿verdad, hermanos? Hay que amar a nuestras parejas no por lo que hacen, ¿verdad?, sino por lo que son. Un rotundo silencio, ¿verdad? Bien. En lo que dice mi hermano Daniel, yo he tenido la experiencia de platicar con personas que sí han tenido y formalizado, inclusive hasta casado, y han llegado a tener y a sostener su matrimonio hasta estos días. Y yo sí percibo, hermanos, que sí, pareciera ser que son casos muy aislados, pero sí suceden. Pero el punto aquí es limpiar el pensamiento en la juventud de ahora, que ya nomás ven a la siervita que canta bonito. Y digo la siervita, que a veces me abstengo, lo dije a manera de sarcasmo. Ya nomás ven que canta bonito. Es la mía. Espérate, no te emociones. Calmado. Haz las cosas bien, que se conozcan. David en realidad era un héroe, y por eso es que esta muchacha rápidamente se dice que le amó. Pero ustedes sabían que hay un dato interesante en esta historia. Pareciera ser que Mical nunca le dio hijos a David. ¿Sí lo han leído, hermanos? Aquellos que les gusta leer. Parece que Mical nunca le dio hijos. No se sabe la razón. No se sabe si era estéril o no se sabe si era porque David nunca tuvo un encuentro con ella. Lo único que se ve más adelante es que cuando se aleja David, es que David, cuando ya se sienta en el trono, en el segundo libro de Samuel, Samuel la manda a pedir. ¿Por qué? Porque ya la tenían casada con otro hombre. Eso ya es otra historia, ¿verdad?, que lo vamos a ver más adelante. Pero el punto aquí es que dice que esta mujer terminó amando a David, dice David, pero aún así dice la Biblia que David, en la conversación con el rey, le dice: ¿sabes qué? No puedo
no puedo casarme con tu hija. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos había una tradición, el famoso dote. ¿Qué es un dote? ¿Se pagaba por una hija, hermano Daniel? Como si fuera una transacción. No, pero vamos al asunto cultural actual y al asunto cultural bíblico. ¿Se pagaba como si fuera un producto, un artículo? ¿Eso era el dote en el Antiguo Testamento? Hoy sí, ¿verdad? Hoy se ha desvirtuado y hoy ya lo ven como una fortuna tener una hija. Se va a ir y me va a dejar algo. En aquellos tiempos, ya sé, ¿verdad? Tiene que pagar. No, pues yo conozco 2 o 3 casos aquí que no son de la India, también aquí. Sí, sí, entonces vemos aquí que David le dice al rey, no, mi rey, ¿sabes qué? Pues no te puedo pagar porque ya me imagino cuánto valdrá el dote. El dote eran obsequios, eran regalías, eran costumbres que se daban, que se dicen, de acuerdo a los teólogos, que la razón era para que de alguna manera se sosteniera financieramente la hija en caso de alguna pérdida. Bien pensado hasta cierto punto. Oiga, no como ahora, ¿verdad? Vamos a casarnos, ¿qué tienes? Nada, pero tú y yo y el amor contra el mundo entero. Espérate, relájate. No. ¿Qué tienes para ofrecer? Mi corazón, no. Dígale, sigue caminando, ¿ah? No, es la verdad, hermanos. El corazón es una partecita y falta mucho todavía. Falta una cama, un refri, una casa. Ay, qué materialista, pastor. No, es que de amor no se vive. Eso es una mentira. Se vive esforzándote y enamorado. Así sí se vive, ¿verdad? Ya como aquellos dicen, de un plato comemos los dos. No, está difícil así, más en estos tiempos, ¿verdad? Ya se acabó, ¿verdad? El fin, no es que seamos materialistas, es que el rey David le dijo, no puedo pagar el dote. Y el rey le dice a David, seguimos en la lectura, dice, esto le pareció bien a David, le dice el rey, ¿sabes qué? Como no puedes pagar el dote, dice, que la tradición marcaba, el rey le dice a David, bueno, entonces tráeme 100 prepucios de filisteos. Aquellos que por alguna razón no estén familiarizados, prepucios es la parte de la pequeña carne del pene del hombre, lo digo con tal naturaleza. Lo que tenía que hacer básicamente David era ir a la tierra de los filisteos, asesinar, porque no creo que iban a decir, ¿verdad? Vengo de parte del rey, necesito 100 voluntarios. Claro que no iba a pasar eso. Tenía que ir David, tenía que asesinarlos de alguna manera, obviamente. Una vez muertos, tenía que cortar esa parte del prepucio. Ahora, algunos se han preguntado, ustedes hermanos que leí por allá, ¿por qué el rey pide 100 prepucios? ¿Se han hecho esa pregunta? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Se le metió una locura? Lo que pasa es que las costumbres paganas, fíjese hasta dónde llega esto, y también va unado a ello. Las costumbres paganas decían que los soldados cuando salían a la batalla, en sus escudos, ellos pegaban los prepucios de sus enemigos, y era una manera de expresar poderío y autoridad. Así que le dice el rey a David, tráeme 100 prepucios. ¿Qué hace David? No va por 100. Le trae el doble, le trae 200. Y dice aquí, de acuerdo a 1 Samuel 18:27, por lo que así, obviamente, ahora sí Mical pasó a ser esposa de David. Una vez dice por aquí, ahora sí ya me voy a esta parte. Viene el tiempo de entregarla. Perdón, ya me voy a brincar. Y luego dice aquí que aumenta el temor. ¿Por qué? Porque una vez que David toma por mujer a Mical, el rey le dice a David, mira, y se lo dice, te voy a pedir, o te voy a más bien dicho, a que quiero que seas parte de mi realeza, porque así David automáticamente, al ser parte de la realeza, se convertía en un enemigo clave a derribar. Lo que el rey decía y lo que el rey quería, si no te puedo matar por mis fuerzas, te voy a poner en el blanco de batalla para que cuando te vean y digan, él es el yerno del rey, obviamente tengas más posibilidades a que te eliminen, como ahorita decía el hermano Daniel.
Una vez que David paga el dote impuesto por el rey al doble y el rey se da cuenta que su hija Mical amaba en realidad a David, tuvo más temor que antes. Imagínense cuántos matrimonios en aquellos tiempos no se casaban sin amor, ¿verdad, hermanos? Y se entera el rey que aparentemente le llamaba la atención a David, pues también le dio miedo. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que sintió temor que su hija amara a David? Porque sabía que había altas probabilidades que lo iba a traicionar. Que cronológicamente hablando, ¿qué sucedió, hermano David? Sí lo traicionó. Cuando iban a prender a David, oiga, en cierta manera, vamos a llamarlo la astucia de David, ¿verdad? ¿Qué hace? Agarra una estatua, le pone pelo de cabra, lo acuesta y dice, ahí estoy yo. Y se baja por acá, por un lugar. ¿Y qué dice la hija? ¿Qué has hecho? Le dijo el rey a su hija, Mical, ¿por qué me has traicionado? Entonces ya se veía venir. A lo que cada vez que David seguía saliendo a pelear, dice que tenía más éxito que todos los demás hombres del rey Saúl. Todos los salían a pelear, hermanos, pero el que traía mejores resultados, la Biblia enseña que era David. Por lo que esto aumentó más su aprecio delante del pueblo y delante de los ejércitos. No quiero que pierda de vista que ahora David ya no es ese hombre o ese jovencito anónimo. Ya no es solamente instrumento, sino que en cualquier lugar que a él lo posesionaban, este hombre comenzaba a escalar. ¿Será que los cristianos somos buenos para todo, hermanos? Mi hermano Daniel dice que es una profecía. ¿Qué opinan ustedes? ¿Los cristianos seremos buenos para todo, hermano? ¿Usted qué opina, hermano Felipe? A ver. Claro, ahora, esa es una buena aclaración. Qué curioso. Miren, yo he conocido muchos cristianos que los despiden de su trabajo. Ahí le voy a dar la palabra, hermano Felipe, en relación. Pierden su trabajo, cortan, los liquidan y de repente se dedican a otra cosa. Y mira, yo he visto que les va bien. Yo digo, ¿por qué? Si tú estabas bien ahí. Y uno como cristiano, ¿cómo lo ve uno, hermanos? ¿Por qué me dejaste, Señor? ¿No te has dado cuenta que el Señor te quiere hacer progresar de alguna u otra manera y va a utilizar diferentes recursos? Ahora sí, hermano Felipe, ¿usted cree que los cristianos somos buenos en todo? A ver, deme algún ejemplo. ¿Le ha pasado algo a usted en la vida? Le va mejor. Fíjense, presten mucha atención. Ahí te doy la palabra, hijo. Presten mucha atención, hermanos, los cambios de Dios. Presten mucha atención porque aquí en la vida de la biografía de David, así de una manera tan cuidadosa, uno se da cuenta, como dije al inicio de la clase, que está la paralela de una vida cristiana. Todo lo que nos pasa alrededor, para bien o para mal, que el prójimo nos desee, hermanos, al final del día es un progreso para nosotros. No más que generalmente nosotros en nuestra humanidad lo malinterpretamos, lo vemos mal. Y Dios dice que no te das cuenta que hay cambios en tu vida para tu propio bien, para tu propio crecimiento, que ahorita vamos a llegar a ello. Que si se da cuenta, David, cada vez que el rey atentaba contra él, mostraba más sus celos, su envidia y más traición y atentados, hermanos. Era algo extraño, pero la vida de David, ¿usted cree que David ya no era famoso porque el rey lo quería matar? ¿Usted cree que entre los soldados no sabían que querían matar a David? ¿Usted cree que era un secretito real? Era un secreto a voces. Le tiene envidia por eso, porque es el mejor soldado y lo peor es que lo demuestra. Lo sacan a la batalla. Ni era guerrero, ni tenía habilidades, ni tenía cuerpo. No tenía nada y mira dónde anda y trae mejores resultados que los demás. Analícelo. Los cambios
con un corazón conforme al corazón de Dios, todo cambio va a traer algo bueno. Y luego aquí, Julián. Los cambios son buenos. A ver. Ah, ok. ¿No crees? A ver, dame tu opinión. Ok. Recuerdo las palabras que dije al inicio de la clase. Es una escala, es un progreso, diferentes áreas. Hay personas, ahí te va. Hay personas que están en un nivel en su trabajo. No están en la escala alta, pero ahí donde están, eso sí, son de ejemplo, son los mejores. Cuentan con ellos, hay confianza sobre de ellos y los demás lo ven. Eso es éxito, hijo. Eres el mejor de todos. Y no para alarde, porque tu corazón va guiado conforme a la voluntad de Dios. Ahora, ¿hay momentos en donde Dios los escala? Sí. ¿Por qué? Porque tiene propósitos. Pero hay que reconocer que hay ocasiones en donde Dios los posesiona por largos periodos ahí. ¿Eso es mediocridad? No. Es que ahí está haciendo bien las cosas y ahí Dios lo necesita. Al final del día, nuestro crecimiento no es para un placer, es para la gloria de Dios. Independientemente en donde estemos. Dijiste algo que tiene sentido. Si fuéramos buenos en todo, estaríamos conquistando el mundo. Yo les voy a hacer una pregunta abierta. ¿Ustedes creen que Dios quiere presidentes cristianos, hermanos? Sinceramente. Aun cuando hay profecías, ¿verdad, hermano Daniel? Que ya todo va para abajo. Pero definitivamente sí. ¿Por qué? Porque si nos pide, ora por ellos, sujétate a ellos, y vemos en la Biblia hombres que estuvieron sentados en la realeza. De hecho, Daniel era una gran influencia para los reyes paganos. Qué interesante, ¿verdad? José también era una gran influencia para Egipto. Hombres que se posesionaron en un lugar en donde nadie posiblemente los veía ahí, pero en realidad todo fue porque fueron escalando. Primero, ¿cómo llegó Daniel? Como un esclavo. ¿Y te vas a someter? No, no puedo porque Dios desagrada eso. Se le respeta y luego va escalando, hijo, hasta que se convirtió en una gran influencia para los reyes. ¿Saben cuántos reyes estuvo sentado? ¿Cuántos reyes se sentó Daniel, hermanos? Eso es un prodigio, ¿verdad, hermano Daniel? Porque generalmente pasa como en las presidencias. Se va el partido y ¿quiénes se van? La diferencia es que allá les daban chicharrón. Y Daniel pudo ver 3 reyes. Así, mira, antes de ti había otro y también te pudo dar sabiduría. Entonces, continúa con tu comentario. Ok. Estamos hablando desde una posición, hijo, cuando estamos en la voluntad de Dios, ¿verdad? Si alguien me dice a mí, eso va a ser rufero, no, ahí sí le digo, no sé. No, pero usted dice que hay que ser buenos en todo. Bueno, yo desde acá abajo oro y usted échale ganas arriba, ¿verdad? Estamos hablando dentro de la voluntad de Dios, hijo. Porque David estaba escalando dentro de la voluntad de Dios. A veces yo me preguntaré, a veces querrá Dios hombres empresarios, en realidad, empresarios, accionistas, hijo, que estén posesionados ahí entre todo el paganismo, sí, porque ahí pueden brillar y ahí pueden bendecir a otros, justamente, que generalmente ellos dicen que ayudan, pero en realidad no siempre. Los dones, hay diferentes tipos de dones. Los dones bíblicamente hablando ejercen autoridad espiritual, hijo. Eso lo dejamos en claro. Habilidades y talentos es otra cosa. Que al final del día las habilidades y los talentos representan algo de prodigio, pero las habilidades y los talentos son parte de nuestra humanidad dados por Dios y los dones son específicamente para el servicio de Dios, específicamente. ¿Sí contesté tu pregunta, hijo? No todos somos hábiles para todo. Desde la perspectiva dentro de la voluntad de Dios, sí. Desde la perspectiva fuera de la voluntad de Dios, no. No. Sí, hijo.
Si Dios te dio los talentos, hijo, estás dentro de la voluntad de Dios. Y si caminas conforme al corazón de Dios, te vas a dar cuenta que sí. Te das cuenta que sí. La experiencia y tu vida y tus años, hijo, te lo van a demostrar que sí se puede. Por eso cuando escuchas personas que dicen, no, yo no soy bueno para eso. ¿Cómo nos hicieron a los cristianos anteriormente, hermanos? Multifacéticos, ¿verdad, hermanos? ¿Cuántos músicos no están arriba por accidente? En buena onda, ¿verdad, hermanos? Le dijo el pastor, súbase, y allá andaba de curioso ahí. No, pues dele, y ándele. Nunca se figuró que iba a ser músico. Pero está dentro de la voluntad de Dios. Muchas cosas así suceden, son cambios, hijo. Son cambios. Pero bueno, te lo puedo ampliar en otra ocasión. Hermano Daniel. Correcto. Y es interesante que a veces es cierto, no nos dejamos bendecir por Dios. ¿Qué hubiera sido David? Fíjense, ahí va el contra, ¿verdad? ¿Qué le hubiera dicho David al rey? No puedo pagar el dote. Y luego que dijera el rey, bueno, tráeme 100 prepucios. Lo que dijera David, ¿tantos? ¿Tantos no puedo? ¿Pero qué hizo David? Lo dobló. El doblar es un sinónimo de esforzarse, hermanos. ¿Qué hubiera pasado si David le hubiera dicho al rey, no, tú dijiste que me ibas a dar a tu hija mayor y me sales con mi cal, me estás dando gato por liebre? Se sujetó, se sometió. Ese es un hombre conforme al corazón de Dios. Aceptó al final del día, aun cuando el rey estaba mal y él podía apelar. Mire, guardó silencio. Son cualidades, características, hermanos, que marcan la relación con Dios. Ahora, ¿qué hacía David fuera de un hombre estimado y con mejores resultados cada vez? ¿Qué lo formó? Dice que el corazón de David muestra obediencia en todo momento. Una pieza clave que lo hizo progresar en Israel. Fíjense que la palabra clave en realidad, hermanos, de un hombre conforme al corazón de Dios, sí es como punto principal la obediencia. La obediencia tiene muchas virtudes, tiene muchas cosas que van a retribuir. En primer lugar dice, fue realista sobre su condición de vida. ¿Qué le dijo al rey? Mira, gracias por ofrecerme a tu hija, yo sé que me la merezco, pero pues, no tengo para el dote. ¿Estaba mal David en haber dicho eso, hermanos? Era la verdad. Ahora, como dijo alguien por ahí, ¿verdad? Es que yo no leí las letras chiquitas, ¿verdad? Miren, figure lo siguiente. David, cuando fue delante del rey, que entró a su carpa y le dijo, yo he matado a osos y a leones para defender ovejas y se las he arrebatado del hocico, y el rey le dice, bueno, ok, sal a pelear, te recuerdo las 3 cosas que voy a dar, ¿verdad? Vas a ser libre de impuestos tú y tu familia para toda la vida, vas a ser parte de la realeza, y le empieza a dar ahí los puntos, ¿verdad? Y te vas a quedar con mi hija. ¿A poco usted cree que David no sabía que había un dote que pagar? Era hombre, sí sabía, seguramente es una suposición, pero claro que sí. Ahí le pudo haber dicho David al rey, mira, nomás que sabes que pues perdóname el dote, ¿no? Y luego ya me quedo con ella. No, llegó con el rey y le dijo, mira, voy a ser bien sincero, vamos a ser realistas tú y yo. Tú eres la realeza, mi familia no tiene economía, es pobre. No era pecado ser pobre en aquellos tiempos, ¿por qué? Pues porque eran las familias y pagaban muchos impuestos aparte. Tú y yo somos diferentes. O sea, en otras palabras, de alguna manera David no es que quería renunciar a la mujer, es que más bien dicho David expresaba la sinceridad de su corazón. No estaba tomando ni ventaja, ni engañando, ni mintiendo, sino simplemente fue realista de su condición de vida. 2,
mostraba obediencia a pesar de los cambios. El rey le dice, mira, yo sé que mereces la mayor, pero te voy a dar la que amical, ¿verdad? David pudo haberle dicho al rey, una promesa es una promesa. Me lo dijiste delante de tus soldados y tus consejeros. Por lo tanto, a mí me corresponde la mayor. Pudo haber hecho ese argüende de David, hermanos. ¿Estaba en todo su derecho? Claro que estaba en su derecho. ¿Por qué? Porque se le prometió. Oiga, es como cuando de repente a los cristianos nos dicen algo en la tienda, ¿va? Que nos van a dar y no nos lo dan. Ay, me río. ¿Pero por qué? ¿Qué piensa? De seguro a todos los demás clientes les da y a mí nomás porque vengo yo no me da nada. Y uno ahí sale en el TikTok, ¿verdad? David no. David fue obediente a pesar de los cambios. Oiga, también los trabajos pasa mucho, ¿va? A ellos sí se las pasas, ¿verdad? Pero yo no. Espérese. No se esponje. 3. Duplicó el dote. Ok, pide 100, te voy a traer 200. Fíjese lo que muestra un hombre conforme al corazón de Dios. Oiga, ¿no tendrá que ver con lo que dijo Jesús cuando estaba hablando acerca de la justicia o de la injusticia? Si alguien te da una cachetada, ¿qué dijo? La otra. Si tu enemigo, y lo empieza a decir Jesús, ¿verdad? Ve con el 2. Todo era metafórico, hermano. Tenía obviamente un trasfondo también literal, pero era metafórico. Y cuando dice, si no tiene capa, haz la tuya, ¿verdad? Esfuérzate más. Y último, peleaba. ¿Mande, hermano? Sí. Estaba leyendo que el suegro le cambió el sueldo 10 veces. Oiga, a este le fue peor que como en algunos países, ¿verdad? Como se levantó aquel presidente. Este va a ser el año del consumismo, ¿verdad? Con su mismo sueldo, con su mismo carro, con sus mismas... Bueno, hay un carrillo, hermanos. Pero me llama la atención que llega y le dice seguramente el año, ¿verdad? Ya faltan menos, no, pues ahora vas a ganar menos, ¿verdad? Y gracias, hijo. Se sujeta. Y luego dice aquí, peleaba y sus victorias eran mejores que los demás. Hermanos, como cristianos sí debemos de dar mejor servicio que los demás. ¿Sí lo sabía eso, hermanos? Mire, ¿cómo generalmente se viven laboralmente hablando? No hagas más de lo que no debas. ¿Te lo van a pagar? No, no hagas más. ¿Sí o no se vive ese ambiente, hermanos? Y dijo alguien por ahí, es que los cristianos abusan de nosotros porque saben que somos cristianos, vamos a decir que sí. Y saben que lo vamos a hacer bien. Por eso me voy a hacer como ellos, para que me traten como ellos. Al cabo a los que hacen las cosas mal les va mejor. De repente viene el diablo, ¿verdad? Y nosotros le decimos que sí. David salía a las batallas y era reconocido porque lo que él hacía, que posiblemente era lo mismo o en mayor dificultad, él lo hacía mucho mejor, de tal manera que los demás veían que estaba por encima de los demás. Hermano mío, ese es un hombre conforme al corazón de Dios. A veces la mentalidad mexicana sí lastima, tenemos que analizarla. Sí lastima, hermano, a veces la mentalidad mexicana. No. Que no te vean la cara de menso. Te andes dejando. Ya nomás les das poquito, les das la mano y te agarran la pata. No, el que quiere agua celeste que le cueste. Ya ve que tenemos un montón de dichos. Y a veces, por eso, a veces en la vida cristiana, hermano, el cristiano no escala, no progresa, porque vivimos en esa mentalidad. David pareciera ser que sus virtudes, que se ven aquí 4 de ellas, que yo solo menciono 4, tiene más, hermanos. Yo solo en la cronología tomo 4. Se ve que este hombre resaltaba. Y dice aquí, ¿cómo se enlaza el progreso con la obediencia, que decíamos que fue lo principal? Dice aquí, como creyentes debemos observar nuestra situación actual y buscar esos espacios y oportunidades que recibimos de Dios o por permiso de Dios para tomar las decisiones que crearán escalones para un progreso ascendente
que Dios ha diseñado, como lo puede ser laboral, económico, familiar, social, sentimental, inclusive espiritual. Y estos momentos vienen de diferentes ángulos, tanto como oportunidades, tanto como tragedias. ¿Sabe qué? Usted analiza la vida de David en este episodio de su vida. Él tenía todo para rehusarse a todo. Pero pareciera ser que el corazón de este jovencito era inverso. Yo le voy a rendir cuentas a Dios. Yo quiero que el nombre de Dios sea glorificado. Si me cambian de mujer, no le hace. Yo no fui a pelear por una mujer. Yo fui a pelear por los escuadrones de Jehová. Y se empieza a descubrir lo que verdaderamente había en el corazón de David, hermanos. Y en el corazón de David no había motivación para que le perdonaran impuestos. No había motivación para que le dieran una mujer. No había motivación para que le hicieran riquezas. En realidad salió a pelear porque en su corazón, como dije clases anteriores, había un celo por Dios, que es un celo que al final del día es parte de un corazón conforme al corazón de Dios. Y dice aquí, ¿verdad? ¿Cómo es el progreso en la vida cristiana? Son elementos claves que se abren y producen oportunidades para progresar o prosperar conforme al corazón de Dios. Uno, la humildad, que es la balanza que Dios quiere. Alguien que me ayude por favor con Miqueas 6:8 y los demás pasajes bíblicos. Cuando nosotros leemos Miqueas 6:8, fíjese que es un pasaje muy bonito, hermanos. Dice, ¿qué es lo que Jehová demanda de ti? ¿Y lo que dice? ¿Sabían ustedes que esos son 3 elementos de la humildad, hermanos? Cuando usted lee la definición de la palabra humildad, dice que es no ser más que los demás, sentirse más que los demás, ni tomar ventaja de los demás. Y cuando usted ve el sinónimo de la palabra humildad, son prácticamente virtudes de Miqueas 6:8. O sea, en otras palabras, cuando Dios le decía a su pueblo, ¿qué es lo que demando de ti? Que sean humildes. ¿Por qué les habrá dicho que sean humildes? Porque se sentían muy altivos. Y lo podemos ver con el paso de los años. ¿Qué decían los fariseos, hermano Daniel? Nosotros somos hijos de Abraham. Y se sentían la última Coca-Cola en el desierto. Abusaban. Imagínense a David decirle al rey, mira, si no te mochas con la hija al mayor, pues me vas a tener que duplicar la riqueza. No. No, y no le iba, y fíjese qué interesante, no iba a violar la voluntad de Dios, pero es que a veces algo se aprende en la humildad, que en la humildad hay una frase que yo escuché una vez y la hice propia. A veces para poder ganar tienes que perder. Es que no me gusta perder. Es que si te dieras cuenta que cuando cedemos, en realidad los más beneficiados somos nosotros. Eso fue lo que hizo David. 2, dominio propio. La virtud que templa todo, ¿verdad, hermanos? ¿Quién tiene primera de Pedro 5:8? Sí, lo cedió a todo y se vino hasta lo más vil. ¿Quién tiene primera de Pedro 5:8, hermanos? Léalo, por favor. Está ahí las últimas cartas. Primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan, y luego Judas y luego Apocalipsis. Cuando dice sed sobrios, la palabra sobrios significa ten dominio propio. Eso es a lo que se refiere. La valentía, la decisión de no retroceder. Deuteronomio 31:8, ¿verdad? Salía David a pelear y David no solo cumplía con el estándar, ¿verdad, hermanos? La cuota. ¿Qué hacía David? Era el mejor, y no para presunción, sino porque al final del día todo era para la gloria de Dios. ¿Qué dice por ahí? Porque Él va delante de ti. A ver, entonces, si yo muestro valentía, no es porque sea valiente, en realidad es porque Él va delante de mí. Hermanos, David
cada batalla su vida estaba en juego. Pero ¿por qué él no temía las batallas? ¿Sabían ustedes que los hombres de la realeza hay de dos tipos en aquellos tiempos generalmente? Están los que tenían que ir a poner su sudor y su sangre para defender a una patria, a una realeza, a un gobierno, pero también estaban los que se sentaban cómodamente a tomar decisiones, ¿verdad? De alguna manera. David, al ser yerno del rey, él podía apelar a no salir a pelear. Pero David mostraba valentía. La parte que a veces nosotros le llamamos orar, ¿verdad? No, yo aquí oro, hermano. Éntrele, no le saque. No, yo estoy orando. Pues sí, nosotros también, pero éntrele. No se eche para atrás. Básicamente es lo que el rey David o David en ese entonces estaba haciendo. Y por último, la obediencia a su palabra, el prójimo, el gobierno, inclusive la propia iglesia. Yo creo que aquí David mostró respeto y obediencia a todo lo que lo rodeaba. David pudo haber de alguna manera rechazado a Mical, hermanos. La pudo haber despreciado, pero no lo hizo. Pudo haberse rehusado ante el rey y no lo hizo. Pudo haberse rehusado a ser un soldado, un general, y no lo hizo. Todo lo que el rey le pedía a David, David lo hacía. Fíjense que hay un dato bien interesante que vamos a ver la semana que entra, como es que inclusive David tenía la costumbre de ir a comer con el rey. O sea, el lunes lo quería matar y el viernes se sentaba a la mesa con él. ¿Verdad, hermano? Así era. Hasta inclusive el mismo rey decía, va a volver el viernes. Conocía el corazón del joven, que sabía que se sujetaba a él porque él se sujetaba a Dios. Y esa es la parte clave, hermanos. Un hombre que quiere progresar, que quiere ver crecimiento, tiene que darse cuenta que los cambios son parte de la vida cristiana. Más adelante la Biblia enseña que fue a visitar a Samuel. Seguramente Samuel le tuvo que haber dicho la condición espiritual de Saúl ya delante de Dios. Pero hasta ese momento yo sí creo que David todavía apelaba a que él era el hombre que Dios había llamado y que Dios tenía ahí. O sea, que él se seguía sometiendo, no como un rey con patadas de ahogado. Se seguía sometiendo en un tiempo presente a un rey que había sido elegido por Dios. O sea, que en otras palabras, hermanos, más humildad. Como cuando ya van a correr al jefe, ¿verdad? Y el jefe le dice que haga algo. Te van a chispar, hombre. Oh, hasta el último minuto este hombre aprendió que los cambios en realidad en obediencia son buenos. Póngase de pie en esta mañana, hermanos. ¿Quién no quiere crecer, verdad? En diferentes áreas, todos, hermanos. Tenemos derecho, es bíblico. De hecho, aquí en la conclusión lo digo, Juan le dijo a aquel hombre llamado Gallo, así como prospera tu alma, quiero que prosperen tus bienes. El corazón de Dios y entre nosotros mismos queremos ver a nuestros hermanos crecer en sus diferentes facetas, matrimonial, laboral, económica, espiritual, al servicio de Dios. Queremos verlos crecer, hermanos. Ya cuando alguien, un hermano en la fe, no tolera ver a otro hermano en la fe, se llama envidia, hermanos, se llama celo. Pero bíblicamente hablando, Dios quiere que nos deseemos eso uno hacia los otros. O sea, que lo que decía ahorita mi hermano Daniel, vea, lo que debería haber deseado Saúl, el rey Saúl, era, pues ya tengo un hombre valiente, está sometido a mí, me porto bien y este hombre nos hace fuerza. No, todo lo contrario, ¿verdad? Se fue para el lado incorrecto. Vamos a darle gracias a Dios en esta mañana. Quiero pedir por aquí a Jaciel. Jaciel, despídenos en esta mañana, hijo, por favor.